got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Bien, volvimos de la pausa y ahora sí, vamos a conversar a fondo. Destacando que estamos grabando esto y lo seguiremos haciendo merced a la gentileza de la gente de Donatella, que nos ha permitido hacer esta tarea en vivo con gente en el lugar, que es lo que nosotros queríamos. A veces la gente se suma, nos pasó en una de las grabaciones que hicimos, se suma, aplaude y abuchea. Hasta ahora no, pero ojalá que no sea esta la oportunidad. Pero la idea es que sea una charla de café, por eso no solamente fingirlo en un decorado, sino hacerlo en un lugar en vivo. Así que gracias a la gente de Donatella, es un lugar cálido, pero con toda la palabra, con todo el peso específico de la palabra calidez. Es el lugar ideal para salir a dar una vuelta en familia y recuperar ese espacio de simplemente juntarse a tomar algo en un lugar, y este es el lugar ideal. Donatella, la confitería de la terminal. Bien, Jorge, arrancamos con un poco tu historia personal. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue que se te dio para llegar a 25 de mayo? Mira, yo soy cordobés, nacido en Córdoba, la ciudad de Córdoba. Soy hijo de... Mi papá era ferroviario, mi mamá siempre fue ama de casa. Soy el menor de 3 hermanos. Mis viejos, mis dos padres no terminaron el primario. Mi viejo llegó a 3er grado y mi vieja también. Mi viejo fue maestro, habiendo llegado a 3er grado. Entre las cosas que hizo, después trabajó en el ferrocarril durante mucho tiempo, se jubiló en el ferrocarril, y vengo de una familia que fue antiperonista. Mi viejo era de la época de los ferrocarriles ingleses, y él decía que había padecido el traspaso de los ferrocarriles cuando los nacionalizó Perón. Mi viejo fue anarquista cuando era joven y después se hizo radical. Y vengo de una familia que era antiperonista, realmente es así. Uno con el tiempo se da cuenta de que el discurso que usaban ellos dentro de esta, grieta que hablamos recién, porque yo me acuerdo de esa grieta, en esa época no era, los peronistas y los radicales, o los peronistas y los de pro, antes del peronismo y antiperonismo en esa época. Y yo recuerdo los discursos, los postulados de mi viejo, y me representa mucho la realidad actual. Ellos hablaban del peronismo como una tiranía, que era lo que se decía de Perón en su momento. Hablaban de, los desmanes que hacían con la economía, pero no se daban cuenta que, por ejemplo, eso yo después del grande me doy cuenta, y mirándolo a la distancia, no se daban cuenta de que ellos estaban de alguna forma disfrutando de muchos de los logros del peronismo, desde las vacaciones pagas, de las jubilaciones, desde, mi viejo era ferroviario y cuando se jubiló tenía pasaje gratis en el ferrocarril, que eso se lo dio, el peronismo, las conquistas sociales del peronismo, no fue porque había sido empleado de los ferrocarriles ingleses. Yo parí, como te decía, de una familia antiperonista, y incluso en el último gobierno de Perón, cuando se muere Perón, yo me acuerdo que en mi barrio había, hablando de grieta, un sector que no digo que lo festejaba, pero casi que se alegraba, y otro sector que lo lloraba. En esa época, a diferencia de ahora, los que lo lloraban eran sobre todo los más humildes. Esto ha cambiado últimamente. Y después tuve la suerte de empezar la universidad, que eso es otro de los logros, que si no hubiese sido por el justicialismo, seguramente una familia que era clase media baja, no, seguramente no hubiera llegado. Pero como te decía, soy el menor de tres hijos. Mis 2 hermanos fueron médicos, los dos se recibieron de médicos. O sea que de un papá ferroviario y de una mamá ama de casa nacieron 3 profesionales. No es poco para
para una familia de clase media baja, y uno lo mira de distancia y se da cuenta de cómo nos lavan la cabeza, cómo nos meten, digamos, cómo nos estigmatizan de alguna forma para que pensemos de otra manera, ¿no? Porque yo estoy seguro que mi viejo hoy, si escuchara eso, se daría cuenta de que no fue tan malo lo que él planteaba como malo. Y mi mamá, que alcanzó a ver algunos de los logros, bueno, mi mamá alcanzó a cambiar un poco la visión. Pero bueno, yo en la universidad, que por supuesto fue una universidad estatal, gratuita, en realidad no era gratuita porque yo empecé la facultad cuando, en plena dictadura, que en ese momento se había arancelado, y tuve la suerte de vivir el regreso de la democracia en el año 83 y la lucha estudiantil en el cual en ese momento yo estaba, digamos, trabajaba en el centro de estudiantes por la enseñanza universitaria gratuita, por digamos, que se acaben el arancelamiento de aquella época, lo logramos, y un montón de otras cosas, el cogobierno universitario y otros logros que fueron históricos y que se habían perdido en la dictadura. En la universidad uno empezó a mirar distinto no solo la historia, sino el presente, y bueno, fue cambiando mi forma de pensar. Bueno, terminé siendo intendente por el Partido Peronista, el Partido Justicialista, así que imagínate que he recorrido un largo camino, como quien dice. Dos puntitos me quedan de la charla, así como para destacar. Uno, lo de tu viejo con tercer grado maestro, me hizo acordar a Armando Tejada Gómez, que hasta los 11 años fue analfabeto y gracias a una tía aprendió a leer y después se leyó toda una biblioteca y fue un tremendo poeta, a punto de escribir aquella canción de que hay un niño en la calle, ¿no? Sí, señor. Te aclaro que mi viejo no fue maestro de profesión, pero llegó a ser, digamos, llegó a tercer grado y siguió y terminó dando clases, porque en esa época no había muchos maestros, entonces se ve que los más destacados los ponían a enseñar a los demás, ¿viste? Entonces terminó en cierto momento enseñándole en el curso donde estaba. Eso, me gustó eso, en el sentido de que la superación personal no tiene que ver con la escolarización, sino con esas ganas de aprender. Bueno, por eso digo, Armando Tejada Gómez es el mejor ejemplo de eso. Exactamente, sí. ¿Y el otro punto? Y el otro punto es cómo haces para salir de las influencias familiares que son muy fuertes, ¿no? Dice Jean-Paul Sartre que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, es decir, en base a que uno responde a aquello que lo influenció. Teniendo un padre antiperonista, una casa prácticamente antiperonista, ¿cómo terminás en el peronismo, no? A mí me pasaron dos o tres cosas que me llaman, digamos que hoy puedo decir que fueron los que desencadenaron eso. Primero, que yo empecé en la universidad cuando te decía que cambió, digamos, que volvió el sistema democrático, que se recuperó el centro de estudiantes y demás. Empecé a trabajar con gente que no era, digamos, que no era radical. Yo no estaba en la Franja Morada, nunca estuve en la Franja Morada. Estaba trabajando con un grupo que se llamaba en aquella época GESEFIN, Grupo de Estudiantes de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, que era un grupo del Partido Intransigente, un grupo de peronismo y un grupo de independientes. Y ahí me fui, digamos, nutriendo de gente con pensamientos distintos, qué sé yo, me pareció que era muy conveniente, tenía muy arraigada, digamos, la apertura, y sobre todo el tema, en esa época se hablaba mucho el tema de los derechos humanos, veníamos de una dictadura sangrienta, y después de eso, un par de años siguientes, trabajé en el centro de estudiantes dentro del Partido Intransigente, que era el partido del viejo Oscar Allende, del Bisonte, un viejo radical escindido, que nos hizo ver, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y realmente tenía una visión espectacular, era un lúcido de la política, y la verdad que eso, digamos, esa gente te hace mirar las cosas con otros ojos. Y
te hace un clic digamos, la cabeza. Entonces vos decís, pero no era tan como me lo explicaron, y no era tan estático, digamos, la historia, era distinta. Y hay otro punto de vista que verlo. Si vos lo ves de este lado, seguramente es así, pero si vos lo mirás desde el otro punto de vista, seguramente es distinto. Y yo creo que eso, digamos, me sirvió mucho. Yo me afilié al peronismo cuando vine acá 25 de mayo. Yo, digamos, cuando vengo 25 de mayo no estaba afiliado al peronismo. Y bueno, también me hizo ver que había otros matices del peronismo que uno había mamado desde la infancia. El peronismo autoritario, el peronismo, digamos, más de derecha, qué sé yo. Y uno veía a la gente acá, digamos, gente común, gente laburadora, gente honesta, y la verdad que hoy en día también uno va estudiando, va leyendo la historia y se va dando cuenta, digamos, va haciendo paralelo entre lo que lees y lo que has vivido, y te das cuenta que, y bueno, de lo que vos te contaron hay mucha verdura, como quien dice, ¿no? Y bueno, por eso te decía recién que uno ve en los discursos actuales, yo por lo menos veo un paralelismo en lo que decía mi viejo en su momento, donde tenía un gran porcentaje de discurso impuesto. Ahora a través de las redes, los medios, en aquella época era el diario, ¿viste? O la radio, que siempre tuvieron un manejo muy potente de la información y del subconsciente de la gente, porque es así. Siempre tuvieron en claro que podían jugar ese papel y lo jugaban porque eran empresas dedicadas a hacer uso de esa cuota de poder, porque eran empresas que le importaba lo económico más que lo editorial. Yo cuando era chico nunca entendía, siempre decían que era el cuarto poder y nunca lo entendí, hasta que llegó un momento que me di cuenta. A mí hay algunos hijos de amigos, o incluso mis hijos, preguntan del tema del periodismo y cómo hacer, y lo que hay que tener claro es desde dónde hablamos cada uno. Es muy simple. Si vos decís que, no sé, un periodista, el grupo Clarín, dice cualquier cosa, vos escuchalo, pero vos sabés que está hablando desde ese sector. Ahora, si vos pensás que lo habla, no sé, C5N, está desde otro sector. Lo que me parece que uno tiene que escuchar un poco de todo y sacar sus propias conclusiones. A diferencia de aquella época donde no había información, hoy tenemos una sobreabundancia de la información, entonces es mucho más fácil dejar de ser ignorantes de política o de cualquier cosa. Entonces es mucho más fácil poder sacar tus propias conclusiones si tenés todos los elementos de juicio al alcance. Y hoy los tenés. Hay que preocuparse nada más. Lo que pasa es que está la famosa ignorancia supina, ¿no? Vos sabés que Alejandro Dolina tenía una frase, no me lo voy a acordar de memoria, pero decía: la ignorancia corre más rápido que la inteligencia. Dice, la ignorancia pasa por encima determinadas cuestiones del terreno y entonces llega mucho más rápido, en especial a las conclusiones. Es así, es una frase espectacular de Dolina. En cambio, la racionalidad pasa por sobre los pozos y demás, los análisis y demás, y se demora en eso y pierde tiempo en eso. Pero sí, es cierto. Es mucho más fácil sacar conclusiones desde la ignorancia que desde la sabiduría. Pero bueno, yo creo que si uno pretende cambiar esto, uno por lo menos tiene que tener en claro que cada uno que dice algo lo está diciendo en base a alguna intencionalidad personal o sectorial. Es decir, si yo estoy hablando con vos y la gente me tendría que decir, ¿desde dónde lo dice? Lo dice desde el peronismo, lo dice de su negocio, lo dice desde su intención, de su profesión o su intención de ser algo. Yo creo que con eso se clarifica mucho la visión. Pero bueno, esto han pasado mucho tiempo y uno saca las conclusiones después de mucho tiempo. Bonavena decía que el peine es una herramienta que te da vida cuando te quedaste pelado, ¿viste? Pero bueno, veremos, qué sé yo. También, digo,
en este analizar las cosas, una cosa es si todas las personas fueran pensantes y pudieran analizar, y otra cosa es la comodidad de ser personas pensadas antes que pensantes, ¿no? Porque está esa comodidad de tomar lo que vi en la tele y reproducirlo sin siquiera analizarlo. Es cierto, pero también es cierto que muchas veces la gente no tiene ganas de hacerlo, porque tiene otras preocupaciones, tiene otros intereses, otros, digamos, expectativas, otras preocupaciones, qué sé yo. Lo que sí no permitiría que ningún político, ningún dirigente le pase eso, que se coma, digamos, lo que le venden por un medio de televisión. Por lo menos tenía que preocuparse para investigar y saber desde dónde está diciendo y cuál es la intencionalidad de eso. Pero bueno. Para redondear el bloque de la historia, que nos metimos mucho en la política porque nos gusta a los dos, pero ¿cómo llegaste acá? Es una historia muy particular. Yo estaba terminando la universidad y me pongo de novio, o empecé a salir con una chica que tenía un tío que estaba en la política en La Pampa. Bueno, se recibió ella, la persona esta era una médica que lo conocen todos, Mónica Barzola, que seguramente vos la conocés, que se vino a trabajar acá, y el tío de ella fue Néstor Aguad. Entonces, en algún momento, estando en la universidad los dos, vinimos para acá, lo conocimos al tío y nos ofreció trabajo. Yo te había dicho que yo era el menor de 3 hermanos, mis 2 hermanos eran médicos, y mis 2 hermanos se recibieron y se fueron a trabajar a Estados Unidos. El mayor de todos, los dos tuvieron que rendir un examen que se llamaba el Council para extranjeros, que era un examen que se ve que Estados Unidos en aquella época tenía pocos médicos, pocos profesionales, entonces importaba médicos. Entonces, digamos, le tomaba un examen de toda la carrera, nada más que en inglés, y le ofrecía trabajo. Entonces había muchos médicos de muchos lugares. Mis 2 hermanos rindieron ese examen, que lo tuvieron que rendir 2 veces cada uno, porque la primera no aprobaron, y uno, el mayor, te estoy hablando de los años 70, ¿sí? 69, 70, 71, se fueron a trabajar a Estados Unidos. Primero se fue uno, después se fue el otro. Uno, el mayor, se especializó en cirugía, terminó siendo un muy buen cirujano plástico, se hizo toda su capacitación en la zona de Nueva York. En esa época era una zona, todavía debe seguir siendo muy complicada, porque me acuerdo que estaba en hospitales, digamos, del Bronx, donde caían todos los días acuchillados, balaceras y qué sé yo. Digamos, hizo una experiencia en su profesión muy valiosa y terminó siendo cirujano plástico y bastante reconocido. Y el segundo, el del medio, hizo la especialidad en psiquiatría. También terminó siendo director de un hospital allá en la zona de Nueva York y demás. Los dos se fueron con la visión de volverse. Querían irse a hacer dinero, a hacer plata y volverse. ¿Por qué? Porque es lo que querían en su país. Pero sabía que le iba a ser mucho más difícil acá y veían una oportunidad económica allá. Los dos se fueron, hicieron, digamos, su vida, se capacitaron profesionalmente y los dos volvieron. Y los dos volvieron con cierto nivel económico, pero cuando volvieron no eran lo que esperaban. Ellos, digamos, en el lapso que se fueron y volvieron, cambia todo. Entonces, cuando estaban allá extrañaban a su país, cuando volvieron extrañaban algunas cosas de allá. Entonces, yo siempre les decía que me hacían acordar a la canción No soy de aquí ni soy de allá, ¿viste? Porque es así, termina siendo infeliz en los dos lados. Bueno, en definitiva, el hermano mayor se volvió a Estados Unidos y terminó muriendo allá, y mi hermano menor terminó quedando acá. Ante esa situación, yo era muy chico, yo lo veía y realmente me daba mucha pena, es decir, ellos estaban muy bien económicamente, muy saludables, muy bien, pero estaban allá y querían volver, y estaban acá y se querían ir. Entonces yo lo que decía es, mirá,
la conclusión que yo saqué, digo, mira, yo me voy a buscar algún, digamos, me voy a ir al sur, me voy a ir al sur, me voy a ir a trabajar al sur. Aquí, no sé, digamos, cuando me reciba me voy a ir a trabajar al sur. Y si no me gusta o si no me va bien, me voy a ir. Pero me voy a ir para no volver, pensando en quedar y hacer mi vida en otro lugar, no sé dónde. Y en esa época yo me pongo de novio con Mónica, ella tenía su tío que estaba en política, nos ofreció trabajo acá, salió trabajo en 25 de mayo, me recibí y me vine a 25 de mayo. A todo esto, cuando yo me vengo, ya no teníamos relación personal, éramos una relación de amistad, pero bueno, ella terminó siendo una médica muy reconocida acá, yo terminé siendo, digamos, hasta intendente acá, es decir, y con Mónica fue la que trajo a la vida a mis dos hijos, o sea, tenemos una relación que siempre ha sido muy cercana, es muy amiga de mi mujer también, así que así llegué. Me acuerdo que cuando vine estaba por asumir, bueno, el tío de Mónica fue electo gobernador, yo al poco tiempo, en esa época me había recibido y me había ofrecido conseguir un trabajo acá. Cuando vine hablé con Morisoli, que era el presidente del ente en aquel momento, me ofreció trabajo en el ente, y también fui a ver a Feliu, que en ese momento acababa de asumir y necesitaba un ingeniero para obras. En esa época obras públicas era complicadito. Te estoy hablando de... Feliu asumió el 10 de diciembre del 87, yo llegué acá el 4 de enero del 88, hace unos cuantos años, 34 años, y bueno, me gustó el desafío de la municipalidad, me quedé con Feliu, creo que hicimos una buena gestión. Y después, bueno, la historia ya es más conocida para muchos de ustedes, pero bueno, así fue como llegué a 25 de mayo, y así va a ser que me voy a morir en 25 de mayo. A esta altura del partido, dicen que para hacer, siempre uno se considera, digamos, o te consideraban en una época, hoy hay mucha más gente de afuera, pero en una época te consideraban el foráneo, el extranjero y demás, y decían que tenés que tener tus hijos nacidos en 25 y tus muertos en el cementerio. Yo tengo mis hijos nacidos en 25 y tengo mis muertos en el cementerio, así que ya me considero un 25eño más. Bien, ahora sí, vamos a hacer una pausa. El bloque es largo porque Jorge habla mucho, nada más que por eso, pero estaba pensado más corto. Pero no hay problema de tiempo porque la idea es conversar de todo lo que tenemos que conversar. Hacemos una pausa cortita y venimos enseguida. I got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy.